Del caos a la armonía, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. ¿Te ha pasado de sentir que en lugar de haber armonía, muchas veces reina el caos en tu interior? También, quizás, de tener que enfrentarte con contradicciones entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, sin poder ponerte de acuerdo contigo mismo. ¿Hay una salida a este sentimiento de confusión, de miedo, de violencia, de inseguridades? ¿Hay una salida a todo esto? De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de experiencia enseñando. Ya comenzamos. El gran filósofo armenio, George Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, uno de los sistemas de psicología transpersonal que enseñamos en nuestra escuela, nos dice lo siguiente. Toda la enseñanza del Cuarto Camino se basa en la idea de que el ser humano no es solo un cuerpo físico. El ser humano, que se toma únicamente como su cuerpo físico, comete un gran error porque en él hay mucho más que lo que está representado por su cuerpo físico. Veamos esto que dice Gurdjieff aquí. Gurdjieff plantea, en su psicología, que aparte del cuerpo, también tenemos un ser psicológico, que no se origina en el cuerpo, tiene otro origen. Los antiguos decían a este respecto, el cuerpo es de la tierra, pero el alma es del cielo. Acá nos están hablando de que tenemos una doble naturaleza. Gurdjieff nos dice lo mismo, pero en un lenguaje más psicológico. Y explica Gurdjieff que, así como el cuerpo tiene partes, nuestra mente también tiene partes. Esta es una idea importante, porque todos sabemos que el cuerpo tiene partes, y quizás puede que nos enteremos aún más cuando tenemos alguna enfermedad. Ahí nos damos cuenta y tenemos que ver qué parte de nuestro cuerpo está funcionando mal. Entonces ahí descubro que mi problema, por ejemplo, es digestivo o mi problema es respiratorio. O también cuando tenemos que cuidar de alguien enfermo, también vamos viendo lo mismo. Tiene un problema renal, dice el doctor, entonces ahí nos vamos dando cuenta que el cuerpo tiene partes que son los órganos. Entonces el cuerpo, que vemos como una unidad, está compuesta de diferentes órganos. Asimismo es la mente. Pero no sabemos mucho de la mente y sus partes, así que vamos a ir explicando un poco. Gurdjieff les llama a estas partes de la mente las funciones psicológicas, que son como los órganos de la mente. Esto es bastante novedoso de observar, de darse cuenta, que tenemos, por ejemplo, una función que piensa, otra función que siente y otra que actúa. Por lo menos 3 lados hay en nosotros. En el cuerpo, las partes pueden funcionar más o menos en armonía o no. Y en lo psicológico pasa lo mismo. Pueden funcionar en armonía o pueden funcionar en conflicto. Lo más común es que funcionen en conflicto, porque para que funcionen en armonía se necesita un trabajo especial. Para que el pensamiento funcione en armonía con el sentimiento y con la acción, se necesita un trabajo especial. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Pienso que fumar es malo. Lo sé intelectualmente y leí algunos estudios que dicen y demuestran con evidencias prácticas que el cigarrillo es perjudicial para la salud, pero sin embargo no lo siento y tampoco por eso puedo dejarlo. Sigo con la adicción. ¿Cuántas veces lo que sabemos que es lógico, como por ejemplo que fumar es malo, lo contradicen nuestras emociones y nuestras acciones? El cuerpo nace. Luego crece, se desarrolla y muere. Es decir, hay una evolución que se da propia del cuerpo. Y luego hay un deterioro y un final. Pero la mente, a diferencia del cuerpo, no se desarrolla por sí sola, sino que está en nosotros la posibilidad de desarrollarla y que haya una evolución. El Cuarto Camino habla de la posible evolución del ser humano, es decir, de la posible evolución de nuestro ser interior, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de las acciones. Si nuestro pensamiento está lleno de prejuicios ideológicos u opiniones sin fundamento,
si nuestras emociones están llenas de emociones negativas y si nuestras acciones no son congruentes con el pensar y el sentir, allí no hay evolución, sino que hay contradicción. Ahora bien, sigamos escuchando cómo explica Gurdjieff esta importante idea. Dice, al ser humano se le dio un cuerpo ordenado como don, pero no se le otorgó un cuerpo psicológico ordenado como don. Ha de desarrollar ese cuerpo psicológico para que llegue a ser organizado de la misma manera, es decir, mediante el orden, tal como es su cuerpo físico. Toda esta enseñanza se refiere a organizar el cuerpo psicológico. Vemos entonces que hay partes en nuestra mente que piensan o sienten de una manera, y luego hay partes de nuestra mente que piensan y sienten de otra manera. Ahí podemos identificar que nuestro ser psicológico no está ordenado. Ahora bien, ¿cómo integrar todo esto? Hay técnicas para integrarlo todo. Primero, lo importante es darnos cuenta de que además del cuerpo tenemos una mente y que esa mente tiene partes. Veamos cómo continúa explicando Gurdjieff esta idea. Dice así, tiene que darse cuenta que usted no es un solo yo, sino muchos yoes diferentes, que usted no tiene un yo real, permanente, sino una masa de yoes cambiantes. Es decir, estas funciones de la mente son las productoras de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones, que dan en nosotros diferentes tipos de personalidades. Gurdjieff llama a estas personalidades como yoes, y hay yoes que tienen que ver con el mundo de los pensamientos, ideas, yoes que tienen que ver con el mundo de las emociones, y otros con las sensaciones. Y que estos yoes tienen autonomía propia, no están bajo nuestro control. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos tomados por una emoción, donde nos viene una emoción y nos toma, por ejemplo el enojo o la ira, nos toma esa emoción y nosotros no la controlamos, nos sentimos de un momento al otro invadidos, poseídos por esa emoción. Gurdjieff dice que la condición del ser humano es que esto que consideramos yo, en realidad es ilusorio y que está fragmentado. Todo esto es justamente lo que tenemos que integrar en nuestro país psicológico y ese es el trabajo que emprendemos con el autoconocimiento. No es tan sencillo reconocer que hay esto en nosotros. En general, pocas personas lo reconocen sin un trabajo especial de autoobservación. Sigamos escuchándolo a Gurdjieff. Cuando un ser humano empieza a ver su caos interior a la luz de esta enseñanza, cuando lo ve a través de la autoobservación y se da cuenta de que está lleno de ilusiones acerca de sí mismo, dicho ser humano ha empezado a despertar. Ha comenzado a hacer aquello para lo cual fue creado y a despertar a lo que es su estado interior, esto es, a ver la diferencia entre su conducta externa, cuidadosa y hasta ritual, y lo que siente internamente. Cuando nos damos cuenta de esta sensación de caos interior, de que tenemos una imagen ilusoria de lo que somos, vamos a ver ahí que hay partes en nosotros que funcionan por sí mismas de manera contradictoria y que no las controlamos. Y así, la imagen, la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, se empieza a derrumbar. Esto no es algo negativo, ahí empieza otra etapa donde puedo empezar a conocerme mejor. Es un proceso gradual de despertar que en nuestra escuela lo vamos enseñando para que cada uno vaya gradualmente haciendo este proceso. Si les interesa empezar este camino, este proceso de conocerse a sí mismos y de conocer la mente, los invitamos a estudiar con nosotros. A continuación les vamos a dejar la invitación a nuestro próximo curso y abajo encontrarán toda la información para poder inscribirse. Los invitamos también, por supuesto, si les gustó este video, a darle like, a suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos a nuestro próximo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán.
En este curso vamos a profundizar en diferentes conocimientos y técnicas prácticas de la psicoterapia de Jung y el método diseñado por nuestro director, el filósofo Leon Azoulay. El objetivo del curso va a ser conocer la mente y sus mecanismos en base a lo que el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung explicara, y que esto nos permita liberarnos de los estados negativos de la mente, tener más claridad para encarar los problemas y dificultades en nuestra vida, descubrir qué temas fijos impiden la propia felicidad, lograr mayor seguridad y superar las barreras y los miedos, y aprender a ser uno mismo y lograr un cambio profundo en nuestra vida. Si quieres anotarte, aquí abajo encontrarás toda la información para poder hacerlo. Te esperamos.